Antes que el esfuerzo, las rocas y el viento, la amistad es el componente esencial en la montaña. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Bienvenidos todos, estamos dándole inicio a un nuevo capítulo del podcast. Ahí nos pueden encontrar en Spotify, somos Montaña para Todos. Bienvenidos a ahora que vamos a hablar acerca del estado mental, de cuánto la mente nos influye a la hora de hacer trekking, de hacer montaña. Estamos junto a Felipe Buliem, le damos las gracias porque él es educador al aire libre en la Patagonia, es guía desde el año 2010, instructor de montañismo y caminata de la Escuela NOLS, psicólogo y magíster en coaching ontológico y socio de la ONG Siempre Bosque. Así es que muchas gracias, Felipe, y a ti y a todos los que nos están escuchando. También los invitamos a seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, siempremontanaparaTodos.cl. ¿Cómo estás? Muy bien, Carolina, muy bien. Gracias por la invitación. Sí, para nosotros es un placer tenerte acá porque no solo yo creo que mucha gente ha escuchado que para hacer montaña quizás es aún más importante que tener un buen estado físico, un buen estado mental. Me gustaría que nos explicaras eso, qué tanta importancia tiene la cabeza a la hora de introducirnos en la montaña. Quisiera agregar también, además de lo mental, lo emocional, que creo que hay algo que está muy ligado en que las emociones son sentidas y también las emociones son pensadas. Y mucho de lo que pensamos en la montaña influye en cómo nos sentimos. Y con eso cito a la Susana Bloch, con su gran trabajo en emociones. Dentro de las cosas que he escrito por ahí son situaciones como ¿qué buscamos en la montaña? Experimentar emociones de trascendencia, goce y plenitud. Sin embargo, el miedo, el riesgo y la adversidad son parte inherente a nuestra relación con ella. Entonces, comenzar este capítulo hablando de las preguntas que a veces no nos hacemos al partir o a asumir un desafío o un riesgo, es el cómo estoy, qué me está pasando, a qué voy, qué quiero encontrar, me estoy alejando de algo y si estoy preparado para una emergencia, por ejemplo. Claro, porque Felipe, hay muchas veces que nosotros estando en la montaña, en el fondo uno siempre planifica una expedición o una ida por el día a la montaña y espera que ciertas cosas sucedan, pero cuando hay imprevistos, ahí el factor psicológico, el factor emocional juega un rol fundamental porque muchas veces nos auto exigimos ciertas cosas porque las teníamos planificadas de antes o porque vamos con un grupo que tienen condiciones distintas a las que tenemos nosotros. Y al final terminamos como siendo, entre comillas, arrastrados por la masa para alcanzar un cierto objetivo que quizás física o mentalmente no estamos nosotros preparados para alcanzarlo. Totalmente de acuerdo, yo creo que se dan muchos fenómenos grupales, a veces personales, pero a veces en grupos podemos experimentar cosas que tienen que ver con nuestra autoimagen, con esta percepción que tienen los demás de nosotros, nuestra experiencia real versus aquella proyectada y nuestra relación frente al riesgo. Por ejemplo, metiéndonos un poco en el miedo, la emoción del miedo puede tomar varias manifestaciones. Dos de las más típicas en psicología se habla del fight or flight, que es peleo contra lo que está al frente mío o arranco directamente. Y eso nos permitió adaptarnos, ya sea como humanos cazadores, tribus nómades. Y en esa adaptación, bueno, Darwin habla de que se adaptan los más fitness, pero finalmente también en la parte mental, la estrategia, el manejo y la mitigación de riesgos juega un rol sumamente importante. Y en ese sentido, Felipe, el complemento en caso de salidas grupales, que es lo que se recomienda siempre hacer en la montaña, y uno mismo muchas veces dice, bueno, tal día quiero subir y al final te adaptas a un grupo que quizás no te conoce mucho y tú tampoco los conoces mucho a ellos, se puede dar una dinámica media extraña porque tú tienes ciertas expectativas de ese trayecto y ellos pueden tener otras. En el fondo sea una descompensación. Quisiera en el fondo que nos ilumines y nos ilustres cómo armar un buen grupo en términos psicológicos, qué factores tenemos que contemplar como para estar con personas que entre nosotros nos vamos a apoyar y no nos vamos a estorbar en ese aspecto. Creo fehacientemente que la comunicación de los objetivos y las expectativas es lo que puede dar el sí o el no para participar en una expedición o una salida. O sea, ¿qué queremos evitar? Uno, lo que dices tú, que existen, hay por ahí escritos algunos estereotipos, ¿cachai? Que son los machos, los tipos risk-taker, que van hacia adelante, aquellos que son más alaracos hiper preparados, que siempre llevan 5 lentes de sol, o los pachamámicos relax. Y hoy me gusta inventar estos tipos de caracteres psicológicos
el turista de hiker que va como a pasear, sacar fotos, tipo influencer, y dentro tienes el semi-experimentado, pero el experimentado que está fuera del lugar, por ejemplo, que siempre se acuerda de este viaje que hizo al norte, pero le cuesta darse cuenta que está en la Patagonia, por ejemplo, entonces que hay una adaptación que es distinta al clima, entonces dentro de ese proceso, bueno, y ahí refiero mucho a la experiencia que tenemos con la NOLS, que son expediciones de grupos grandes, en que los objetivos están bastante claros en términos de que es más experiencia en la naturaleza y que puede que pasen muchas cosas, y que tú formas un grupo que depende 100% del éxito de la cumbre. Es bueno que esté claro si es que hay una decisión previa de quiénes van a la cumbre, quiénes tienen las botellas de oxígeno, etcétera. Estoy hablando de lo que fue el montañismo en los 90, tipo la Escuela de la Católica, etcétera. Sin embargo, poner afuera desde un principio cuáles son mis expectativas, cuáles son lo que yo quiero sacar. Y en eso el grupo tiene que estar bien abierto a liderazgos encontrados. Un liderazgo que quiera decir, yo sí o sí quiero subir este cerro, lo he intentado 3 veces, quiero llegar. Y otro decir, sabes que yo vine a pasear, estoy pasando por un momento en el que quiero descansar, sacar fotos, hacer un picnic y ya está. Y en base a eso, ver cuáles van a ser las líneas que vamos a acordar, no cruzar o sí cruzar como grupo. Vamos a separarnos, vamos a llevar equipo para acampar, qué equipo de comunicación vamos a llevar para estar juntos. Y lo más duro es que a veces, a mí en lo personal me ha llevado a cancelar viajes con amigos. O sea, nos la podemos o no la podemos. O sea, sobre todo si es un viaje ambicioso en el cual juntas un esquiador, un montañista, un escalador, y entre los tres no armas una persona, sino que son un equipo muy dispar, por lo cierto. Entonces creo que la comunicación previa, y por eso a veces la relación que tú tienes con tu cordado, con tu compañero de actividades, mucho se habla que es como un romance, por así decirlo, porque todo eso tiene que ser comunicado. Oye, Felipe, generalmente las cordadas son chicas, hablamos de 2, 3, 4 personas máximo. ¿Es recomendable que haya un líder, alguien que lleve como la voz cantante? Esos liderazgos se tienen que ver de antes, se ven en los momentos de mayores conflictos en la montaña, que son muchos, o cuando las condiciones climáticas, por ejemplo, agobian y hay que tomar decisiones que son más radicales y que muchos se pueden llegar a nublar y otros estar un poquito más claros en ese minuto. El liderazgo lo adquiere la persona que tiene más experiencia, la que ha estado cerca, y es un liderazgo implícito, a veces no designado. Hay veces que es designado, hablo mucho del trabajo de guía turístico, en el cual tú eres el guía contratado, por así decirlo, estás bajo la expectativa comercial de llegar a hacer esto, pero también la seguridad. Entonces, el liderazgo es bastante dinámico. Creo yo que un liderazgo de delegar y de poder conversar las actividades, porque un líder no significa que va a hacer todas las acciones, ¿no? Armar la carpa, cocinar y liderar los 4 o 5 largos de roca o de nieve que hay para la cumbre. Entonces, ahí está muy importante el líder, cuánto delega, cuánto está abierto a poder manifestar sus objetivos y a flexibilizarlo en términos de logramos o no logramos la meta, en términos si es que la cumbre es la meta, poder tener lo que se llaman sus puntos de retorno. O sea, si yo veo que esto está sucediendo, deshidratación, hay alguien con mal de altura, para mí esto es suficiente para volver. El liderazgo se da en situaciones que surge, si es que esta voz más fuerte y más presente se encuentra con puna o mal de altura o no está bien o del estómago o lo que sea, debiesen surgir otros liderazgos y eso es lo bueno, ir poder variando la persona que está adelante, porque a veces carga con mucho psicológicamente el designado o el llamado líder. En términos generales, Felipe, ¿qué tan importante es estar en buenas condiciones mentales para hacer un trekking, para hacer senderismo, para una expedición? Bastante, creo yo, la parte emocional y mental. Hay situaciones complejas dentro de nuestra dinámica de vida y familiar que a veces influyen, que quisiéramos que no la lleváramos a la montaña, pero van con nosotros en la mochila. Entonces, si no estoy pasando un buen momento personal, quizás tomar el desafío más grande no sea lo mejor. Sin embargo, a veces demostramos nuestras mejores cualidades cuando estamos bajo presión. Entonces hay una delgada línea por ejemplo, la relación con la adrenalina que tenemos, del riesgo asumido y cómo lo mitigamos, cómo estamos preparados para cuando las cosas salen mal. Entonces ahí estos arquetipos o estos tipos de personalidad influyen, que a veces este riesgo nos puede empujar a seguir adelante, nos puede decir, sabes que no, aquí voy a parar, hoy día no era el día. Y más que el estado puntual in situ, es el desarrollo personal que uno tiene. Y preguntarse si yo veo el montañismo, por ejemplo, como un deporte colectivo, como puede ser el fútbol, el básquet, o como es algo personal, de mi propio deseo de llegar a la cumbre y voy pasando de cordada en cordada. Entonces hay un trabajo personal previo. Siento que estamos colindando ya con el ego, que es algo que está presente en la vida y que en la montaña muchas veces se manifiesta precisamente por esas ansias de alcanzar mi meta personal y no la meta colectiva muchas veces. El ego en una situación de montaña
es recomendable dejarlo más de lado, me imagino, ¿no? Observarlo, porque también el ego te puede decir que te quedes. Funciona como el miedo o el yo no me la puedo, comparando el ego como por ejemplo esta imagen idealizada del montañista que siempre logra todo, que puede ser uno de los tipos que comentamos, que es como el más tomador de riesgo. Dentro de lo que tú mencionas hay una clase bien interesante que se hace en NOLS más ligado al mundo del esquí, que tiene que ver con estas fallas, con estas trampas que tanto hablábamos, que tiene que ver uno con la familiaridad que podemos tener con el entorno. Por ejemplo, nuestro cerebro, cuando se encuentra en una situación que ya ha vivido y uno se familiariza con el lugar, entonces tiende a decir, bueno, si la semana pasada o esta temporada ha sido bien, ¿para qué voy a llevar tanto abrigo? ¿Para qué el botiquín voy a llevar el más liviano? Entonces, me familiarizo y no pienso en los posibles riesgos. Ahí tienes una trampa. La aceptación social. Le dije a todo el mundo que venía a esta cumbre, invertí todo este tiempo, dinero, recursos. Entonces, el no volver con una cumbre pesa mucho. Y dentro de eso, la aceptación social es de, digo o no digo que tengo miedo, que me duele la guata, que he dormido mal, entonces me la banco, sigo para adelante. Y hay mucho de la comunicación con mi equipo. ¿Cuánto les puedo decir lo vulnerable que soy o lo vulnerable que estoy puntualmente en ese momento, esa mañana, después de una mala noche porque no dormimos nada, etcétera? Y ahí es donde está el tema de la confianza con el equipo y el mostrarnos vulnerables, porque ahí vuelvo a la pregunta de a qué vamos a la montaña. ¿Voy a demostrarle algo a la montaña o le estoy pidiendo permiso para poder disfrutarla y observarla? Y si es que se da algún logro deportivo, excelente, si no, agradecido por el tiempo disfrutado. Y he escuchado a demasiada gente hablar acerca de esta como voz interna que nos va hablando rumbo a la cumbre, que nos dice, bueno, voy cansada, en verdad ya tengo un poco de hambre, no traje tanta comida, no me queda tanta agua, pero si otros hicieron este cerro, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Es como el orgullo ahí se presenta, pero de forma estrepitosa, y muchos optan por, ok, voy a seguir adelante, pero ¿a qué precio también? Porque puede ser que el tiempo ya no sea el prudente como para alcanzar la cima y luego bajar. En el fondo son pequeños engañitos mentales que nos pueden significar accidentes incluso. Totalmente, totalmente. Y ahí es bueno ver, sobre todo cuando hablamos de altura, cuando ya estamos hablando de altura, ya no somos nosotros mismos, cuando también aparece la hipotermia, entonces son elementos que ahí sí siempre recomiendo el tema de ir acompañado, de mantener el diálogo, la conversación. Mucho aparece el tema del sueño, o sea, uno cuando está, no sé, pasado las 5.000 y tanto, ya quería acurrucarte y quedarte dormido nomás, pero sabemos que no es la respuesta, entonces ahí es donde digo, esta voz la experiencia, ir mucho al cerro lo más posible, lo que sean salidas que no sean tan atractivas ni tan seductoras, o sea, es como un poco lo veo como jugar la pelota, hay pichangas buenas y otras malas, pero salir, conocerse y hacerse esas preguntas. En realidad, ¿cómo me estoy engañando o qué es lo que quiero lograr acá? Y ahí es donde aparece mucho una trampa que es el compromiso con el plan. Si estamos todos comprometidos con esto, queremos llegar hacia adelante, y ahí es donde nos vemos llevados como por este rebaño. Entonces el compromiso con los demás o conmigo. ¿Es con mi disfrute o con la selfie o con la foto o con este rito de paso que puede ser, no sé, dentro del montañismo de zona central, subir el plomo? Que está muy bueno conocerse y ir empujando un poco tus límites. Yo creo que ahí es donde está lo deportivo, en cierta manera. Sin embargo, el juicio es la clave. Ahí aparece la figura del mentor, en preguntarte cómo estás y tener esa compañía. Recuerdo que en Chile a veces nos falta mucha más escuela, pero ojalá poder crear esa voz mental que te diga, que cuestione esto de seguir siempre para adelante, que nos presente el riesgo. Hay que pillar esa voz. Si es una voz que nos dice, tú puedes darle para adelante, el cuerpo está bien, hay comida y todo, versus una que te dice, sáltate los protocolos, sáltate las cosas que son obligatorias y que tú las sabes. Sí, tú hablaste algo súper importante que es como el autoconocimiento y yo te sumo, no sé si cabe al lugar, ser sincero, en el fondo ser sincero con uno. Si a uno le está doliendo la guata y está viendo que los otros van impecables en el ascenso y te preguntan cómo te sientes porque no te ven bien, tener la capacidad de expresarte, aunque eso signifique que el grupo tiene que devolverse o quedarse ahí contigo un rato, ¿no? 100%, 100%. Yo creo que el tema de la vulnerabilidad y el cómo tanto hombres como mujeres, amantes de la naturaleza, cómo nos mostramos vulnerables frente a algo tan inmenso y que puede cambiar tan rápido. Eso es lo que decías ahora, que el viento, el frío, la nieve, la escarcha, la oscuridad, son temas que, claro, no podemos conectar a veces nuestro dolor de guata con la hipotermia, porque si estamos tan sumidos en llegar a la cumbre, que nos duele la guata, y puede que tu compañero tenga
algunos remedios, algún tecito, tomarse un mate, parar, ir al baño y te arreglen el problema, pero cuando nos la bancamos, la comemos solo, habla un poco de no sé si estar haciendo el deporte correcto. Para mí ir a la naturaleza es en realidad puta, ser lo más humilde que se puede ser, porque las grandes equivocaciones me han pasado allá, los grandes aprendizajes han aparecido en los bosques. Entonces, cuando nos cerramos a la posibilidad de que la naturaleza sea nuestro maestro y sea ya siendo obtuso y no, voy a seguir para adelante, voy a seguir para adelante, quizás el gran aprendizaje no era llegar a la cumbre. Hay muchísimas cumbres y ojalá la gente que está partiendo, hay muchísimas cumbres que son súper fomes, que son súper pencas, duelen, no son lo mejor, estáis preocupado todo el rato, queréis bajar. No idolatrar tanto la cumbre como la experiencia en sí. El miedo está caracterizado como la mayor emoción que nos puede ir en contra a nivel de montaña, o hay otros que se le superponen. Y me gustaría también añadirte cómo combatir el miedo. Bueno, hay muchas más emociones. Creo que el miedo, solo 5 basales para ciñéndonos a Susana Bloch, pero también está la rabia. Yo creo que a veces puede aparecer la rabia contra nosotros y ahí más que el miedo, que es donde tiene la reacción como más de la pelea, de ir hacia adelante. Y la rabia y la frustración con nosotros yo la veo más riesgosa que el miedo en sí. El miedo que me paraliza me puede ayudar a tomar la decisión de, no sé, de hacer algún procedimiento médico, cuidarme bien los pies, lo que esté pasando. Pero cuando aparece la rabia, sobre todo con esta ansia de poder llegar a nuestro ego, de esto, la imagen proyectada, de yo debiese ser capaz de poder estar subiendo mi grado de escalada, de poder estar corriendo más rápido. Y esa rabia contra uno mismo viene de muchas partes, viene de nuestra crianza, de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana. Entonces, sí, yo pondría especial ojo en la rabia contra uno mismo y la culpabilidad, porque a veces culpamos a otros y bueno, si se puso a llover o te cayó una tormenta encima, no hay garantías. Por mucho que tengas rabia contra eso hay que sacudírsela y tener mente fría y hacer lo que hace necesario para que el grupo esté cómodo y bajar. Si es que es la solución, o acampar ahí mismo, cancelar, etcétera. Oye, en términos de la sensación de precariedad que se siente en la montaña, porque si vamos por el día y, no sé, y nos cae un poco más de frío, en el fondo uno está mucho más a flor de piel con esas sensaciones que en el día a día no padece, ¿cierto? Que uno anda abrigado en la calle, que sé yo, se sube al auto, se sube a la locomoción colectiva, y como que está todo en un ambiente súper cuidado, pero no así en la montaña. Entonces, esa sensación de precariedad, ¿cómo nosotros la enfrentamos en esos ambientes naturales? Uf, nos da miedo la precariedad, nos asusta, también nos puede dar rabia, nos puede frustrar, muchas emociones de pánico, por así decirlo, de carecer de lo necesario, del confort básico, de pasar noches de frío, de estar mojado. Y yo creo que cada una de esas batallas son tan importantes como una cumbre en términos de sentirte cómodo. Y pasa mucho con la gente que yo veo que va a Patagonia, que claro, el frío de Santiago, pero cuando claro, en el invierno tenemos, no sé, -15, está todo escarchado y no es la nieve que pueden vivir en Portillo o lo que sea, es nieve escarcha, es dura, es húmeda. Eso es, entonces el amante de la montaña no debe ser solamente la montaña, amante de las distintas disciplinas que hay. A mí me ha tocado, por ejemplo, hace muy poco subirme a un stand-up paddle y estaba cagado de miedo de nuevo. Entonces estaba fuera de mi elemento, que es súper bueno, es ser humilde y salir un poco del elemento de uno para volver a esa precariedad que dices tú. Y ahí el cuerpo confía en la adaptación. La tecnología está, el cómo nos relacionamos con ella y con nuestra sensación de precariedad es súper importante y personal. Y por eso es bueno ir en grupo y conversar, previo y después. A veces vamos a celebrar después de una salida por el día, nos vamos a tomar una cerveza, comer algo por ahí. No conversamos de cómo nos sentimos, por eso acampar creo yo que tiene un valor importante, reunirse frente a la comida, lo que esté pasando y poder comentar eso. Porque ahí se forjan amistades y relaciones profundas de vulnerabilidad y de conocernos en uno a otro y de reconocer, estaba cagado de miedo, estaba pasando eso y tuve miedo o vengo de algo que está pasando en mi vida. La naturaleza tiene eso que siempre es una escuela y un gran maestro. Felipe, es recomendable porque, claro, todos venimos con temas de la casa, ¿cierto? Vamos a la montaña y muchos suben la montaña esperando precisamente dejar esa mochila de problemas en la ciudad y desprenderse y olvidarse un poco. Yo creo que eso es algo difícil de hacer, ¿no? Como que al final la cabeza siempre está ahí y uno le da vueltas a las situaciones en el lugar donde esté.
Claro, yo creo que es bueno, muy bien, reconozco excelente las palabras que dijo Ernesto para los oyentes actuales que escuchen ese capítulo, porque hay una progresividad de cuando vamos avanzando y nos queremos volver a retomar un deporte, partir con un cerrito o algo más acorde a nuestra parte física y decidir si es que realmente es algo deportivo, recreativo o contemplativo. En lo personal, yo tengo un espacio en el cual no voy a hacer más que acampar y me llevo mis problemas, me llevo mis ganas, voy con mis perros allá en Natales, entonces poder ver qué es lo que es acorde a mí, si yo estoy más en otra vibra distinta, buscar un espacio. Entonces, a veces digo, claro, los montañeros somos muy, sí, la montaña, pero hay espacios que pueden ser dentro del cajón, puede ser una vista, pensando en la parte inclusiva, o sea, cuánta gente que está en condición de silla o físicamente no puede moverse mucho, que lo busquen. Y hay veces que sí, hay que llevar a la naturaleza lo más complejo, porque puede que encontremos ahí la belleza de lo natural, de que a veces nos metemos mucho en nuestros problemas físicos, emocionales o mentales, y necesitamos ir a ver un cóndor volar o algo, lo que salga, pero sin medir con esa escala personal en qué estoy. Yo lo digo honestamente, yo arranco a la montaña y me escapo y me encuentro conmigo mismo. Entonces eso, recomendar a la gente de poder ir con curiosidad y con ganas de encontrar distintas cosas, porque no siempre vamos a estar con energía ni las ganas para ir a subir el plomo, pero igual queremos salir. Sí, y queremos muchas veces escuchar solamente el sonido del viento o escucharnos a nosotros y no tener necesariamente todas esas voces que nos están bombardeando en el día a día. Tú dijiste recién, yo reconozco que me escapo en el fondo de la montaña. ¿Eso es bueno? ¿Es recomendable hacerlo? Yo lo hago desde muchos años, aprendí a acampar solo, bueno, pues fui scout muchos años, es un retiro para mí espiritual, personal, construyo una cabaña y entonces me encuentro con partes mías que son muy distintas, que están ligadas a la frustración, a veces la rabia, el miedo. Eso es, yo creo que hay mucho del retiro. ¿A qué voy a ir a la naturaleza? Es bueno hacer ese escáner personal. Que hay veces que solo quiero tomarme unos mates de la costanera y eso era. Oye, Felipe, y respecto a las primeras experiencias, lo hemos hablado en otros capítulos, pero quiero tu opinión desde el punto de vista psicológico. ¿Qué tan importante es que una primera experiencia sea lo suficientemente buena como para yo quedar enganchado de este deporte y seguirlo practicando y que no me muera de miedo, digamos? Claramente, si me caigo 3 veces en el cerro, probablemente que con bastante reticencia a volver. Totalmente, o sea, yo creo que creando un entorno de seguridad psicológica. Y me refiero a eso con ser abierto, qué es lo que queremos vivir cuando salgamos, qué es lo que no queremos vivir y lo que no vamos a aceptar como grupo. Es muy importante el tema de la inclusión o del rol que jugamos en cómo el grupo, uno potencialmente es la gente que yo pueda querer continuar, o quizás gente que nunca más quiera ver. ¿Qué es lo que pasa, lo que se conversa y cómo nos tratamos en la montaña es muy importante? Quizás la parte física no es la más importante para que la persona se sienta interesada en volver. Yo creo que es el cómo se sintió. Nos dejamos a la buena de Dios, arma tu carpa, coman arroz pegado, lo que sea, o nos esforzamos en demostrarles, mira, acá se puede comer bien, se puede dormir bien, acampar no es sinónimo de sufrir, montañismo no es para sufrir, por el contrario, hay mucho goce en disfrutar de elementos como la nieve, del sol, bañarse en un río, entonces cómo yo proveo, pensando en el rol del educador, los guías, o de alguien que, por ejemplo, que es padre y que quiere llevar a sus hijos, su familia, o una pareja o alguien, tratar de ser seductor, de poder transmitir lo que yo quiero que ellos aprendan. Por desgracia, muy tristemente, antes se creía que era la montaña era para ir a crear carácter, como para ir a sufrir, para hacerse hombre. Estamos hablando de estereotipos muy potentes, que por desgracia tienen que haber dejado mucha gente fuera, que después dijeron, yo no estoy para sufrir. Oye, Felipe, respecto a esas diferencias que están marcadas en la personalidad de hombres y mujeres, tú ahí mencionabas algunos rasgos que son como más ligados a los hombres en términos históricos y más la parte emocional a la mujer, ¿cierto? Eso es como los dos estereotipos que podríamos calificar en ese sentido. Cuando hay grupos mixtos, no sé, puede haber desde un hombre que se emociona hasta una mujer que se emociona, ¿cierto? Si es que llega a una cumbre inexplorada, por ejemplo, o una meta que la soñó durante mucho tiempo. ¿Ha influido en algo la incorporación de la mujer en esas demostraciones como de emociones a tu juicio? Yo partiría antes que eso en hablar un poco de lo que es la perspectiva de género, que busca salirse de lo binario. Y en eso había un gran avance que esperemos podemos lograr más. En lo personal, yo creo disfrutar mucho de los grupos mixtos. Yo creo que son mucho más entretenidos. Puedo ver cómo los grupos
de hombres, generalmente más adolescentes, carecen mucho de juicio, del cuidado, de la comunicación es menos cariñosa, menos respetuosa, tiende más a la agresión a quien está sobre el otro. Y teniendo hombres con una perspectiva de género más femenina, aún así se cae en eso. Pero cuando tienes un grupo mixto, juegan distintos papeles. Bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, entre más mejor, pero con los canales establecidos para poder hablar desde la vulnerabilidad y aceptar. Ya se está hablando en algunos lugares de primeros auxilios psicológicos y el factor mental y emocional en el cerro, que hay veces que pueden estar cabalgadas muchas cosas, lo que es la altura con una hiperventilación relacionada a un ataque de pánico. ¿Qué es la diferencia entre un ataque de pánico y una crisis de pánico? Tienen diferencias, cómo las trabajamos, cómo las tratamos, cómo nos abrimos a eso en términos de observar a esta persona en su dolor, en su dificultad y tratar de ayudar al más posible. O sea, no es una persona que tú digas, tómate un vaso de agua y ya está, sigamos para arriba. Hay algo más profundo. Lo psicológico tiene mucho que ver, también es bueno darlo a conocer. Si es que yo llego a un grupo, mi estado médico, por lo menos que alguien lo conozca. No, y eso es importante al final conocerlos todos nosotros, no solamente dejárselo como a los cuerpos de socorro, digamos, sino que como montañistas hay que tener consideración y tener técnica y tener conocimiento respecto a todas estas cosas, porque nosotros somos los primeros en apoyar este tipo de situaciones cuando estamos en la montaña, estamos lejos de todo. Nosotros mismos podemos ser de ayuda vital para el que viene con nosotros. Exactamente, hay muchos factores biológicos. Si yo me empiezo a sentir mal, empiezo a no saber qué es lo que me está pasando, gente que no ha experimentado deshidratación o vive con mucho frío, que le toma un tiempo más largo de adaptarse a una situación nueva, no lo va a estar pasando bien. Entonces, cómo ese factor emocional está influyendo en la persona y uno puede ver cómo se puede ir deteriorando una persona dentro de una experiencia, porque deja de comer, deja de hablar. Entonces, siempre los más callados son los más peligrosos a veces en los grupos. Al final hay que ser empático. Y romper, claro, nuestro ego, eso de mordernos la lengua, de mostrarnos vulnerables. O sea, si lo estoy pasando mal por algo, no esperar hasta el último momento. Ahí es donde por desgracia caemos en los incidentes y los accidentes en cuales quizás es muy tarde, pues ya lo dijimos tarde. Felipe, bueno, gracias por este repaso de los aspectos psicológicos, porque de verdad es un tema ultra importante, tanto el estado físico, que ya lo hemos tratado en algún capítulo, pero el estado mental y emocional también pesa. Así es que muchas gracias por habernos atendido acá en Montaña para Todos, felices de conocer y de profundizar en esta materia que tanto inquieta en el cotidiano y más aún en la montaña. Totalmente. Y de repente aspectos que no queremos ver de nosotros, que esperamos que se queden en la ciudad, pero que nos acompañen. Hay que mirarlos y buscar qué está pasando, a qué voy a la montaña. Pero esa pregunta es muy clave. ¿Cómo estoy a enfrentar cualquier cosa? Ya saben, entonces todos los que nos están escuchando, háganse esa pregunta permanentemente para tener ese aspecto despejado y que puedan tener una experiencia satisfactoria en la montaña, que al final eso es lo que todos buscan. Así que nada, a todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por haber estado ahí. Nos pueden seguir en las redes sociales de Montaña para Todos, @montanaparatodos.cl en el Instagram y también en el Spotify para que nos sigan en este y otros capítulos relacionados con la montaña. Que estén muy bien.